Mis hermanos, hay una película, ya de mi infancia, que alguna vez se lo he mencionado y no es Indiana Jones, ¿ya? Son los Goonies, mis hermanos, los Goonies. No sé si alguien recuerda esta película, pero básicamente es una pandilla de niños que viven en los puertos de Goonie, ¿ya? Y esos puertos van a ser expropiados y por lo tanto van a sacar sus casas y van a quedarse sin sus casas y van a perder todo lo que es esa relación y amistad que era tan buena para ellos. Pero en lo que es en el altillo de una de las casas de ellos, pues uno de los padres guardaba básicamente diferentes cosas. Había un mapa de un tesoro, del tesoro del pirata Willy el Tuerto, mis hermanos. De tal manera que con este mapa los Goonies deciden entonces empezar la búsqueda del tesoro de Willy el Tuerto para de esta manera poder salvar lo que son los puertos, los muelles de Goonie, ¿ya? Bueno, empiezan todo lo que es esa búsqueda del tesoro, llegan a todo lo que es un restaurante que está abandonado y ahí, cómo no, estaban los malos, la banda de los criminales, los hermanos Fratelli, mis hermanos. Pero por ese restaurante estaba la entrada a todo lo que eran los túneles para encontrar el tesoro de Willy el Tuerto. De tal manera que los chicos pues se cuelan por lo que es la chimenea, ¿ya? Pero los hermanos Fratelli cazan a uno de ellos, ¿ya? Al que se llamaba Gordy, ¿ya? Que es muy divertido, ¿ya? Y la verdad es que entonces lo ponen en un aprieto, ponen una batidora y le ponen la mano dentro de esa batidora y los hermanos Fratelli le dicen, cuéntanoslo todo desde el principio. Entonces, claro, ellos querían decir todo desde el principio, desde el momento que habéis llegado aquí. Pero Gordy les dice, ¿todo? Todo. Desde el principio, desde el principio. Y entonces empieza a contarles toda su infancia, su niñez, cómo vomitó la primera papilla, etcétera, 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 hasta llegar a este momento de tal manera que se gana a los hermanos Fratelli, ¿ya? Todo desde el principio. Y fíjense, mis hermanos, que esto es precisamente lo que el Evangelio de Marcos va a mostrarnos. Nos va a mostrar el principio de algo glorioso. El principio en la historia de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengan el Evangelio de Marcos abierto delante de ustedes en el capítulo 1 y los primeros 8 versículos. Y la verdad es que el Evangelio de Marcos, ¿ya? Quizá no es uno de los evangelios que más se utiliza para hablar en algún mensaje durante la Navidad. ¿Por qué? Porque evidentemente el Evangelio de Marcos no tiene lo que son aquellos acontecimientos que nos narra, por ejemplo, Mateo y Lucas, los acontecimientos de lo que es la narrativa del nacimiento y de algo de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Marcos pasa directamente a lo que es el anuncio de Juan el Bautista. Ahora bien, Marcos tiene mucho que decirnos acerca del principio del Evangelio. Marcos entiende, mis hermanos, que con la venida de Juan el Bautista, el anuncio y el mensaje de Juan el Bautista, la venida de Cristo Jesús a este mundo, lo que daba inicio, mis hermanos, era el principio del Evangelio en medio de la historia del ser humano. Hasta estos acontecimientos que nos narrará Marcos, el Evangelio había estado escondido a lo largo de la historia. El Evangelio había estado velado y lo único podía verse a través de sombras, a través de ejemplos, a través de personajes, pero el Evangelio estaba velado, escondido a lo largo de la historia hasta que se cumplieron estos eventos que Marcos nos narra. Y entonces con esos eventos se da el principio del Evangelio de Jesucristo en medio de la historia del ser humano, de tu historia, de mi historia. Fíjense cómo empieza el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por tanto, mis hermanos, hablar de la Navidad, hablar de todos estos eventos que sucedieron en esa natividad, mis hermanos, Juan el Bautista, el nacimiento en Belén, es hablar, mis hermanos, del principio en la historia de las buenas noticias de Cristo Jesús. Y con esta idea, con la idea del principio del Evangelio de Jesucristo, hay tres cosas que en el día de hoy, mis hermanos, vamos a intentar destacar de este texto. Primero, lo que escuchamos, después lo que vemos y tercero, cómo respondemos. Primero, mis hermanos, escuchamos el principio profético del Evangelio de Jesucristo. Segundo, vamos a ver, mis hermanos, vemos lo que es el principio histórico del Evangelio de Jesucristo.
Y tercero, la respuesta. Respondemos al principio del Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver brevemente, mis hermanos, porque hoy sí debo intentar ser más breve que los otros días, ¿ya? Lo que escuchamos, mis hermanos, escuchamos el principio profético del Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta es aquí, ¿cómo nos es dado ese principio profético? Y fíjense que nos es dado por medio del testimonio profético de las Escrituras. Cuando hablamos de este principio profético, mis hermanos, lo que estamos diciendo, a lo que me refiero, es precisamente que el Evangelio fue previamente anunciado, previamente profetizado, que el Evangelio de Cristo Jesús fue anunciado de antemano. Y aquello que anunció ese principio del Evangelio en la historia fue precisamente el testimonio profético de las Escrituras, el testimonio profético del Antiguo Testamento. Y fíjense, esto lo vemos en los 3 primeros versículos de Marcos 1. Nuestro texto de hoy se encaja dentro de lo que se conoce como el prólogo de Marcos. Todos los libros, mis hermanos, tienen prólogos. ¿Y los prólogos qué son? Son esas primeras palabras en las cuales los autores de los libros que hacen suelen introducir lo que son temas, suelen introducir lo que son las ideas que posteriormente desarrollarán a lo largo de su libro. Pues bien, nuestro texto de hoy se encuentra en lo que es el prólogo, por eso se llama prólogo. Prólogo literalmente es primera palabra, las palabras que vienen antes. Y ese prólogo en el Evangelio de Marcos termina, mis hermanos, muchos lo terminan en el versículo 15, cuando escuchamos la predicación de Cristo Jesús, cuando dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pues bien, dentro de este prólogo encaja lo que son las palabras que hoy se han leído. Y si nosotros le preguntásemos a Marcos, si tuviésemos al evangelista Marcos aquí con nosotros y le preguntásemos: Marcos, ¿qué es lo que quieres enseñarnos? Marcos, ¿qué es lo que quieres decirnos? Marcos, ¿qué es lo que quieres comunicar con ese evangelio que has escrito? La respuesta sería el primer versículo de todos, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que Marcos quiere mostrar, no solamente en su prólogo, sino en todo su evangelio. Ese principio del evangelio de Cristo Jesús quiere mostrarnos la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, si quieres saber cómo fue el principio en la historia real y de la humanidad del evangelio, si quieres conocer y ver que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tienes entonces que leer Marcos. Y Marcos nos va a decir que ese principio fue anunciado, no se dio por casualidad, fue anunciado por el testimonio de las Escrituras. Pero fíjense, antes de ver esto, debemos analizar un poquito lo que es esa primera frase, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Marcos está utilizando aquí la palabra principio. Y eso es importante, mis hermanos, porque la palabra principio nos habla de varias cosas. Nos habla evidentemente de un orden cronológico, de cosas que van primero y de cosas que van después. Esa palabra principio se utiliza también para hablar de lo que va primero en contraste a algo que es final. Por tanto, lo que Marcos nos va a mostrar aquí son aquellos eventos históricos que fueron en primer lugar y que marcaron precisamente en la historia de la humanidad ese inicio del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, esta palabra principio, mis hermanos, no solamente nos habla de este orden cronológico, sino también nos habla de origen. ¿De dónde se encuentra, mis hermanos, ese principio del Evangelio de Cristo Jesús? Y esa palabra principio tiene como el ding dong, ¿ya?, del cántico de hoy, mis hermanos. Tienen que sonar campanas en nuestra mente, porque esa palabra principio muchas veces se utiliza en la Escritura para llevarnos a lo que es el origen de la autoridad y de la obra misma de Dios. Porque si vamos al inicio de las Escrituras, ¿cómo empieza la Biblia, mis hermanos? Alguien que solamente haya leído el primer versículo del primer capítulo de la Biblia, ¿qué es lo que habrá leído? Habrá leído: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
nos habla que el origen de todas las cosas se encuentra en Dios. Él es el creador de todo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho, mis hermanos. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí Marcos empieza de la misma manera, al principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Marcos, mis hermanos? Marcos está ligando lo que es el origen del Evangelio a lo que es la autoridad y la obra misma de Dios, mis hermanos. El principio, el origen del Evangelio no se encuentra aparte, no fluye aparte, no está en un lugar distinto de Dios, mis hermanos. Proviene de la autoridad y proviene de la obra creadora de Dios mismo. Mis hermanos, es como si Marcos estuviese diciendo que el principio del Evangelio en la historia del ser humano, fue un momento, un acontecimiento tan esplendoroso, majestuoso, poderoso, al igual que cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Mis hermanos, para Marcos ese inicio del Evangelio en la historia, mis hermanos, es tan monumental y tan sorprendente como el origen de todas las cosas, cuando Dios lo creó todo. Porque cuando Cristo vino a este mundo, mis hermanos, empezó algo nuevo. Una nueva creación entró en esta creación caída y hundida por el pecado. Ligado a lo que es la obra de Dios. Pero es el principio del Evangelio. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué es esto del Evangelio? Estoy seguro que lo sabemos. Pero la palabra Evangelio, ¿qué significa? Significa buenas noticias. Ahora, quizá lo que no todos sabemos es que esta palabra Evangelio no es una palabra solamente bíblica. No se encuentra solamente en las Escrituras. La palabra Evangelio se encontraba también, mis hermanos, en literatura griega de aquel tiempo. Y se utilizaba la palabra Evangelio, buenas noticias, muchas veces para hablar de lo que era la victoria después de una batalla. Cuando llegaba el emperador triunfante de una batalla, se anunciaba como buenas noticias de victoria. O el nacimiento de un César, mis hermanos. El nacimiento de César Augusto en el 63 a.C. fue anunciado para el mundo como buenas noticias para el mundo. Ahora, ¿saben, mis hermanos, cuál es la gran diferencia? Que en toda esta literatura, fuera de las Escrituras, la palabra evangelio siempre es plural. Porque esos evangelios eran unas buenas noticias en medio de muchas buenas noticias, mis hermanos. Y es que a veces en el mundo tenemos también no solamente malas noticias, sino buenas noticias. Ahora, si se dan cuenta, los telediarios de una cadena conocida de televisión que tiene el número 3, hay dos cadenas de televisión, ¿ya? Escojan una que tiene el número 3, ¿ya? Básicamente, han decidido acabar lo que son los telediarios, ¿saben con qué? Con una buena noticia, ¿ya? Para que acabemos con buen sabor de boca, mis hermanos. Y una de las buenas noticias que nos dieron es que se ha descubierto una fuente de energía limpia, mis hermanos. Y la buena noticia es que esto nos va a rebajar las facturas de la luz de una manera sorprendente, mis hermanos. La mala noticia es que quizá muchos de los que estamos aquí ya no veremos esa rebaja, ¿ya? En lo que son en las facturas, mis hermanos. Pero fíjense que algunas veces hay buenas noticias en ese sentido. Ahora bien, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra evangelio siempre es singular. Porque el Evangelio de Jesucristo no es una buena noticia entre muchas buenas noticias. El Evangelio de Cristo es la buena noticia para el mundo por excelencia. El Evangelio de Jesucristo es la buena noticia del obrar de Dios en la historia para el ser humano. ¿Y por qué es la única buena noticia por excelencia del obrar de Dios? Porque fíjense lo que dice Marcos. Porque es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la única buena noticia del obrar de Dios para el ser humano, porque el contenido, el corazón del Evangelio, mis hermanos, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el corazón que late en el contenido del Evangelio es una persona, mis hermanos. El Evangelio sí es doctrina. Tiene doctrina para ser aprendida, doctrina para ser creída, doctrina para ser vivida. Pero no es solamente esto el Evangelio, mis hermanos. El Evangelio es una persona
una persona en la cual creerse, una persona en la cual amarse, una persona, mis hermanos, en la cual seguir, una persona en la cual obedecer. ¿Qué persona? La persona de Jesucristo, quien es el único, eterno Hijo de Dios. Por eso es la única buena noticia. Porque Dios sobró esa obra de salvación que veremos en su Hijo Jesucristo. Y todo el Evangelio de Marcos mostrará esto, que Jesús es el corazón de esa buena noticia, que es el Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos, ¿saben quiénes son los únicos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios? Los demonios, mis hermanos. ¿Qué tienes tú contra nosotros, Hijo de Dios? Pero llegamos al final del Evangelio y nos encontramos al primer ser humano. Al primer ser humano que delante de la cruz, un centurión, confesó y dijo: verdaderamente este es Hijo de Dios. Ahí es donde quiere llevarte Marcos. Que ese evangelio es la única buena noticia del obrar de Dios para salvación, porque es en Jesucristo su Hijo. Y sin Jesucristo no hay evangelio. No hay buena noticia. Spurgeon lo tenía clarísimo cuando dijo que Jesús es la suma y la sustancia del Evangelio. Sin Cristo no hay suma en el Evangelio. Sin Cristo no hay sustancia en el Evangelio. Sin Cristo no hay Evangelio. No hay buena noticia de salvación para el mundo. Y ese Evangelio, ese principio en la historia, fíjense, fue proféticamente anunciado por las Escrituras. Fíjense lo que nos dice Marcos, si seguimos leyendo en el versículo 2. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Paren aquí. ¿Cómo está escrito? Es como si aquí Marcos dijese: ese principio es tal y como se escribió. ¿Se dan cuenta? Marcos entiende que el principio del Evangelio en la historia no se da de cualquier manera. No se da por casualidades a lo largo de la historia. Se da tal y como la Escritura lo anunció. Por lo tanto, se da tal y como Dios lo anunció. Fíjense, sigan leyendo el versículo 2. Tal y como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué es esto? Todo esto, veremos, son textos que vienen del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si le preguntan: Marcos, ¿cómo empezó ese principio del Evangelio en la historia? Marcos nos va a responder: empezó tal y como se profetizó y se anunció por la Escritura misma. Y veremos que aquí va a citar textos de Éxodo, de Malaquías y de Isaías. Lo veremos ahora, mis hermanos. Pero básicamente es como si Marcos aquí estuviese diciendo: toda la Escritura está anunciando de antemano el inicio de este Evangelio. Y este testimonio profético es esencial, mis hermanos, por tres cosas importantes. Primero, porque debemos entender, y debes entender, que el Evangelio fue previamente anunciado. No sucedió por casualidad. No fue el invento de la iglesia, no fue el invento de los primeros cristianos. Ya estuvo anunciado por Dios de que habría ciertas cosas en la historia que darían inicio a este evangelio. Y si fue previamente anunciado, ¿saben qué implica, mis hermanos? Que un anuncio es para ser escuchado. Si fue anunciado, es para que escuches este principio del evangelio. Pero hay una segunda cosa, que si fue anunciado por las Escrituras, mis hermanos, fíjense, todas y cada una de las cosas que suceden fueron previamente ordenadas por Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que es la venida de Juan el Bautista, que veremos ahora, el nacimiento de Cristo en Belén, esa estrella para esos sabios del oriente, los pastores en las vigilias, mis hermanos, todos esos eventos fueron ordenados por Dios, mis hermanos, para marcar ese inicio y principio del Evangelio en la historia. No te pienses que la venida de Cristo fue una casualidad más. Fue un hecho más en la historia, no fue algo ordenado por Dios de que así sucedería. Que sea anunciado por las Escrituras nos lleva a algo, mis hermanos, algo tercero que es de gran importancia.
Se lo he dicho más de una vez, mis hermanos, y lo voy a repetir hasta que el Señor me llame a mi hogar. Pero todas las escrituras nos deben llevar a Cristo. Todas las escrituras nos hablan de Cristo, desde el Éxodo, pasando por Isaías, pasando por Malaquías, de una manera u otra, todas ellas nos llevan a Cristo Jesús. Todas ellas nos llevan a la buena noticia de Cristo. Esta es la importancia de ese testimonio profético de las Escrituras. Pero hay una segunda pregunta aquí. ¿Qué es anunciado entonces por ese principio profético? Y fíjense que lo que es anunciado es la preparación del camino de salvación. Eso es lo que fue anunciado, mis hermanos, la preparación de un camino de salvación para el ser humano. Fíjense, ahora en cierta manera es importante ver las citas de los versículos 2 y 3 del capítulo 1 de Marcos. Y voy a hacerlo un poquito rápido, mis hermanos, pero es como si aquí Marcos construyese un tapiz, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aunque se atribuye todo a Isaías, y veremos por qué, porque Isaías es el que interpreta lo que aquí está sucediendo, en realidad hay tres citas que Marcos está poniendo aquí. La primera cita viene de Éxodo, la segunda de Malaquías y la tercera de Isaías. Es como un tapiz, mis hermanos, que Marcos nos construye para anunciarnos los eventos que tendrán que darse en la historia para marcar ese principio del Evangelio. Y fíjense, la primera cita viene de Éxodo 23, versículo 20, que dice así el texto: He aquí yo envío a mi ángel o a mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo os he preparado. Eso es lo que Dios le está diciendo a Israel ahí en Éxodo. Esto es lo que cita Marcos en el primer versículo 2. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Eso viene de Éxodo. Y el texto de Éxodo es importante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque sucede en Éxodo 23. Y eso nos sitúa en el contexto de Éxodo, en el contexto del desierto, en el contexto de salvación y en el contexto de redención. Y Dios le dice a Israel: enviaré a mi ángel, a mi mensajero, es decir, va a haber alguien ordenadamente, divinamente ordenado para guiar a Israel a su tierra. Ahora bien, ese Éxodo 23 es muy importante ver dónde sucede. ¿Saben dónde sucede, mis hermanos? Sucede en el momento en que Dios entra en pacto con Israel, en la sección de Éxodo 19 al 24. Y es muy importante porque esa sección, mis hermanos, Israel, como pueblo redimido, debía prepararse, debía estar preparado. ¿Saben para qué? Preparado para recibir a su Dios, a ese Dios que descendía sobre el Sinaí para entrar en pacto con ellos. Entonces es el primer texto. Dios enviará a su mensajero y el pueblo debía estar preparado para recibir a su Dios. ¿Qué mensajero enviaría Dios? Bueno, aquí entra el segundo texto, que es Malaquías, mis hermanos. Malaquías 3:1. Que fíjense cuando en Marcos 1:2 dice: el cual preparará tu camino delante de ti. Esto viene, mis hermanos, de Malaquías 3:1, cuando ahí Dios dice lo siguiente: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Por tanto, Malaquías, volvemos a encontrar la idea de que Dios enviará mensajero, esta vez delante de él. Porque ahora Dios en Malaquías viene, como Dios vino sobre su pueblo en el Éxodo, Dios viene nuevamente y envía mensajero para preparar esa venida. Que sabemos que en Malaquías, mis hermanos, ese mensajero, Malaquías 4:5, será ese nuevo Elías. Saben que Elías no murió, que se fue en el carro, ¿eh? Que no era una nave espacial, ¿eh? Algunos han dicho que era una nave espacial, no era una nave espacial, ¿eh? Pero se lo llevó, mis hermanos, Dios, y ahora dice: el mensajero será uno, el nuevo Isaías, que preparará delante de Dios, que vuelve a venir. Entonces, fíjense las ideas de ese tapiz. Dios envía a su mensajero, porque Dios viene en el contexto de éxodo y salvación, y el pueblo tiene que estar preparado. Bien, ¿qué significa exactamente esto? Bueno, significa lo que Isaías interpreta. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 3.
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso viene de Isaías 40, versículo 3, mis hermanos. Y en cierta manera es la interpretación de esos textos de Éxodo y de ese texto de Malaquías, mis hermanos. Fíjense que ahora nos vuelve a situar en el desierto. Ese mensajero ahora será una voz que clamará, ¿dónde? En el desierto. Contexto nuevamente de Éxodo, de desierto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a preparar camino al Señor. Es sorprendente, mis hermanos, porque en Isaías el camino que se prepara es el camino de Dios y aquí es el camino del Señor. Se aplica a la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, aquel que viene no es un ser humano cualquiera. Aquel que viene es Dios mismo en la persona de Cristo. Ahora bien, ¿qué sucede en Isaías? Ese texto de Isaías, mis hermanos, es crucial, porque en Isaías, eso está en la sección cuando Dios empieza a enviar palabras de consuelo a su pueblo. Fíjense en Isaías, mis hermanos, en el capítulo 40, cuando dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es ese texto en Isaías, mis hermanos, cuando Dios le dice a su pueblo, el tiempo de tu exilio ha terminado. Dios viene para consolarte, pueblo mío, para perdonar tus pecados, pueblo mío. Esto es lo que Isaías está diciendo. Ahora pongan todos los textos de manera conjunta, mis hermanos. Y Marcos nos muestra que el principio del Evangelio se dará en la historia cuando Dios envía a su mensajero en medio del desierto, en un éxodo de salvación. ¿Para qué? Para que ese pueblo esté preparado para recibir a su Dios, porque Dios viene. El desierto se allana y viene para consolar, para perdonar y para salvar. Eso es lo que está diciendo. Tu Dios viene, pueblo tuyo, pueblo mío, tu Dios viene para consolarte, para perdonarte, pero debes estar preparado. Porque recibir a ese Dios que viene para consolar y perdonar, no puedes recibirlo de cualquier manera. Debes estar preparado para recibir a Dios. Fíjense, mis hermanos, es el principio profético del Evangelio según Marcos. Y ahora, ¿por qué va tan rápido ese reloj, mis hermanos? Algo le hacen a ese reloj. Pero fíjense que ahora, mis hermanos, lo que vemos es ese principio histórico ahora. Del principio profético pasamos y vemos el principio histórico del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué nos muestra el principio histórico? Fíjense que nos muestra la proclamación del arrepentimiento para el pueblo de Dios. Fíjense ahora, Marcos, mis hermanos, no va a dejar las palabras simplemente escritas. Va a pasar a la historia misma. Lo que Dios ha anunciado, ahora Dios lo va a cumplir en la historia. Ese principio profético y anunciado por las Escrituras ahora se cumplirá verdaderamente en la historia. Porque si no quedaría todo muy abstracto. Bueno, voz que clama en el desierto. ¿Qué es esto? ¿Cuántos claman hoy en día? Preparad camino de salvación. Salvación. ¿Qué salvación es esta? ¿Ya? ¿Qué es exactamente esto? Si no lo concretas un poquito, queda muy abstracto y ahora Dios va a decir, lo voy a concretar. Y lo voy a concretar de manera histórica. Porque eso anunciado se da en la historia. Y siempre es así en las Escrituras, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es una salvación histórica. La redención, la revelación es una revelación histórica. Dios anuncia y lo que Dios anuncia lo cumple en medio de la historia. ¿Por qué, mis hermanos? No solamente porque este mundo es creado por Él, sino, mis hermanos, porque es este mundo, porque son vidas reales como la tuya y como la mía, vidas que tienen lugar en un espacio, tiempo, lugar histórico determinado. Estas son las vidas que deben ser alcanzadas por ese Dios que viene para salvar, mis hermanos.
Por eso se da en la historia misma. Y fíjense cómo pasamos del principio profético al principio histórico. Fíjense ahora en el versículo 4. Se nos dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nos introduce a Juan el Bautista. Literalmente, este versículo 4, mis hermanos, no empieza diciendo bautizaba Juan. Literalmente empieza diciendo, vino Juan el Bautista en el desierto. El versículo 4 en realidad sitúa primeramente a Juan el Bautista. Ahí está el énfasis. Porque ¿qué es lo que está mostrando Marcos? Que ahora ese Juan que aparece en medio de la historia, ¿quién va a ser? Va a ser precisamente ese mensajero, esa voz que clama en el desierto y prepara el camino del Señor y preparará a su pueblo para recibirlo. Y fíjense que hay dos cosas que nos unen, la voz que clama en el desierto con Juan. Ahora la voz ya le ponemos cara, es histórica, la voz aquí no es Frank Sinatra, mis hermanos, ¿ya? Aquí es Juan el Bautista, ¿ya? Él es la cara histórica. Fíjense dos cosas, voz que clama, ¿dónde nos ha dicho? En el desierto. ¿Dónde se nos sitúa Juan, mis hermanos? Bautizaba Juan en el desierto. Ahora Juan es esa voz que está en el desierto, mis hermanos. Y va a clamar a un pueblo en ese desierto, en ese éxodo, mis hermanos, para que el pueblo escuche. Saben que muchas veces Dios en nuestra vida tiene que llevarnos, mis hermanos, al desierto. Para Israel el desierto era lugar de provisión, lugar de guía, lugar de prueba, lugar de revelación, lugar de gracia. Y a veces Dios tiene que llevarnos, mis hermanos, al desierto en nuestras vidas, a lugares áridos, para escuchar precisamente de su provisión y de su salvación. Y ahí está Juan el Bautista en el desierto. Voz que clama en el desierto. Ahora si yo les pregunto, ¿qué hacía Juan el Bautista en el desierto? ¿Saben lo que hacía? Siempre se pone el énfasis en que bautizaba, y ciertamente bautizaba. Pero hay dos menciones a un verbo, mis hermanos, que no podemos obviarlo. Porque no solamente bautizaba, predicaba. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Fíjense el versículo 7. Y predicaba diciendo, ¿se dan cuenta? Juan el Bautista no solamente bautizaba, mis hermanos. Juan el Bautista predicaba, proclamaba. Por lo tanto, era literalmente la voz histórica que clamaba en el desierto, que predicaba en el desierto, que proclamaba en el desierto ese bautismo de arrepentimiento. Y aquí está lo importante, mis hermanos. Porque fíjense que predicaba ese bautismo de arrepentimiento. Y muchas veces se ha hablado del bautismo de Juan. ¿Y qué significa eso de bautismo de arrepentimiento? Ya como si el bautismo pudiese perdonar los pecados. ¿Qué es exactamente esto? Pero hay algo que debemos tener muy presente, mis hermanos. Que el bautismo de Juan no es nuestro bautismo. El bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo que el creyente, mis hermanos, pasa por las aguas. El bautismo de Juan, mis hermanos, es bautismo que todavía quedaba en el antiguo pacto. Bautismo, déjeme decirlo así, de transición. Bautismo, en cierta manera, preparatorio, mis hermanos. Era un bautismo que preparaba al pueblo. ¿Se acuerdan que en el mensaje profético hemos dicho que en Éxodo el pueblo debía estar preparado para recibir a su Dios? Bien, en Éxodo, fíjense, 19:10, mis hermanos, se nos dice que Dios le dijo a Moisés que el pueblo debía purificarse. Fíjense en Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Sean lavados, sean purificados, para entonces poder, ¿qué? Poder recibir a su Dios habiendo sido purificados. Poder recibir a su Dios en esa relación de pacto, mis hermanos. Esto es precisamente lo que el bautismo de Juan el Bautista hacía. El bautismo de Juan el Bautista, cuando dice bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, mis hermanos, ese bautismo estaba en cierta manera
preparando al pueblo en ese camino de arrepentimiento y confesión de pecados para recibir al Dios que venía para salvarles, mis hermanos. Eso es lo que este bautismo significaba. ¿Y por qué? ¿Por qué podía significar esto el bautismo de Juan? Preparar en arrepentimiento al pueblo para recibir a su Dios. Por dos cosas. Una, por cómo estaba vestido Juan. ¿Se dan cuenta que nos dice cómo estaba vestido? Fíjense, mis hermanos, fíjense el versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fíjense, toda Judea, toda Jerusalén. En cierta manera es un éxodo en miniatura, mis hermanos. Es como si ahora el pueblo se reuniese y fuesen preparados por ese bautismo de arrepentimiento para recibir a su Dios. Y ahora se nos dice cómo vestía Juan. ¿Cómo vestía Juan, mis hermanos? A ver, ¿quién llevaría este modelito hoy en día? Bueno, que viendo los desfiles de moda, alguien lo llevaría seguro, ¿ya? Pero fíjense, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y mel y mató, ¿ya? Mel silvestre, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, ¿por qué se nos describe así a Juan? Bueno, porque así es como estaba vestido, ¿qué profeta del Antiguo Testamento? Elías. Elías estaba vestido así. Lo pueden leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya? Por tanto, Juan es ese nuevo Elías que viene, como hemos visto. No es que fuese Elías, porque le preguntaron a Juan, ¿tú eres Elías? Y dijo, no. Es que Juan viene en cierta manera en ese poder y espíritu de Elías. En Juan el Bautista se cumple el ministerio de Elías. Y la pregunta es, ¿cuál era el ministerio de Elías, mis hermanos? ¿Se lo han preguntado? ¿Y saben cuál era el ministerio de Elías, mis hermanos? Con Dios y los sacerdotes de Baal. Básicamente el ministerio de Elías se resumía, mis hermanos, en devolver al pueblo a la fidelidad del pacto del único Dios verdadero que hay. Y ese Dios no era Baal, ese Dios era Jehová, el Dios que los salvó. Era devolver al pueblo a esa fidelidad de Dios. Y eso es lo que precisamente está haciendo aquí Juan el Bautista. Con ese bautismo de arrepentimiento estaba preparando al pueblo para volverse a su Dios y recibirlo en salvación. ¿Y por qué podía ese bautismo simbolizar esto? No solamente por el ministerio de Juan el Bautista, sino por a quién apuntaba Juan el Bautista. Fíjense el versículo 7, mis hermanos. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Mis hermanos, ¿a quién está apuntando Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista? ¿Saben a quién? A aquel que es mayor que él. Y aquel que viene detrás de él en el versículo 9 es Jesús de Nazaret, mis hermanos. Dios encarnado. Dios encarnado en Cristo es quien viene a traer salvación, mis hermanos. Y ahora el bautismo de Juan podía ser para arrepentimiento y perdón de pecados porque apuntaba al que traía esa salvación. Y para recibir a Cristo, al Salvador que trae salvación, el camino para recibir esa salvación, ¿saben cuál es, mis hermanos? El camino del arrepentimiento y la confesión de pecados. Juan el Bautista les estaba diciendo, ese arrepentimiento y esa confesión de pecados no es una opción, es vital para recibir al Dios que viene en Cristo para traer salvación. Eso para los judíos, mis hermanos, fue ¡pum!, una bomba. Porque los judíos, mis hermanos, no pasarían por un bautismo así. Los prosélitos, aquellos gentiles que aceptaban el judaísmo, sí, pero no unos judíos, porque nosotros, esclavos del pecado, no somos esclavos del pecado. No somos hijos de ¿quién? Dijeron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos, no pasaríamos por eso. Y Juan el Bautista les está diciendo, ¿sabéis qué? Si Dios quiere, puede levantar hijos de Abraham de debajo de estas piedras. Les está diciendo, da igual vuestro pedigrí racial. No estáis preparados para recibir la salvación que viene en el Salvador, a menos que os arrepintáis y confeséis vuestros pecados. Esto es precisamente lo que Juan el Bautista, mis hermanos, estaba diciendo. Y eso, mis hermanos, es lo que muestra de que ese arrepentimiento
Y esa confesión no es una opción, es vital para recibir esa salvación en esa obra. Y esa es la segunda proclamación, la proclamación de la obra de Jesucristo. Yo tengo que hacerlo rápido para cerrarlo, mis hermanos. Porque fíjense que aquí está apuntando y predicaba versículo 7 diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Fíjense, mis hermanos, que Juan el Bautista aquí está diciendo: bueno, uno del quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto era trabajo de un esclavo, y no de un esclavo judío, de un esclavo gentil. Y lo que dice Juan el Bautista es que no soy digno ni de hacer ese trabajo de un esclavo gentil. Literalmente no le llego ni a la suela de los zapatos a aquel que viene detrás de mí. Pero mis hermanos, eso es fundamental. Porque lo que nos está diciendo aquí Juan es que su testimonio, su persona, su testimonio apunta a Cristo. Su persona, su testimonio, su proclamación no es para que uno entre en debates teológicos de qué bautismo era el bautismo de Juan. Su persona, su ministerio, su proclamación es para que mire solamente a aquel que viene tras de él, que es Cristo Jesús, nuestro Dios para salvar. Juan está diciendo: yo aquí no soy el importante es aquel que viene después de mí. Cristo Jesús, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. Este es a quien debéis mirar, porque su bautismo es mucho mayor. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Mis hermanos, eso es importante volver a recordar, que el bautismo de Juan no es nuestro bautismo, mis hermanos. Era ese bautismo preparatorio, ese bautismo de arrepentimiento para recibir esa salvación, mis hermanos. Pero vendrá Cristo que bautizará con ese Espíritu Santo, mis hermanos, porque el Espíritu será precisamente aquel que hará algo nuevo del pueblo. Aquel, mis hermanos, que aplicará esa gloriosa obra de salvación de Cristo Jesús. Aquel que hará nacer a la gente de arriba, aquel que dará el don del arrepentimiento y la confesión de pecados. El Espíritu será aquel, mis hermanos, que reunirá y creará a ese pueblo redimido y perdonado por la obra de Cristo Jesús. Y ese Espíritu, dice, lo da Cristo. Aquel que nació en Belén, aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó victorioso, y aquel que ascendió y desde la diestra del Padre dio el mayor don para su pueblo, que es el don del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Dice, este es el importante. Esta es la obra que Él hará. A Él debéis mirar. Y ahora, para concluir, la cuestión es, ¿cómo respondes a esto? La respuesta del principio del Evangelio. Has escuchado el principio profético anunciado por Dios, no de cualquier manera. Has visto el principio histórico, cómo eso se cumple en la historia. La cuestión es cómo respondes a este principio del Evangelio. Y la respuesta, ¿saben qué es? Bien clara. La respuesta es que debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Evangelio. ¿Cómo termina este prólogo de Juan, mis hermanos? ¿Cómo termina? Fíjense el versículo 15. Con esta proclamación de Cristo Jesús, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la respuesta, este es el llamado. Cristo ha venido, el Señor ha venido. En la Navidad, mis hermanos, es ese llamamiento al arrepentimiento y a la confesión de pecados. ¿Y cómo respondes a ese principio, mis hermanos? No puedo decir más que lo que ya Cristo mismo dijo. El tiempo se ha cumplido. La salvación en la historia ha llegado. No esperes otro tiempo. No esperes otra salvación. No esperes otro momento, porque Cristo vino ya para salvar. Murió, resucitó y ascendió. No esperes otro momento. Dejarás pasar ese momento de salvación. La Escritura dice: hoy puede ser día de salvación.
porque el tiempo se ha cumplido y el llamado es arrepentiros. Arrepentíos de vuestros pecados, de vuestras ofensas, de vuestros crímenes delante de Dios. Arrepentíos y creed en este evangelio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino, nació en Belén, murió en la cruz, resucitó, ascendió y volverá. Creed en ese evangelio por la gracia de Dios, porque es la buena noticia de que, ¿sabes qué? Que aun y cuando, mis hermanos, nuestro pecado, tu pecado, sea grande, insostenible para tu vida, no fue lo suficientemente grande para que Cristo no pudiese perdonarlo en aquella cruz. Y no hay pecado que Cristo no pueda perdonar y lavar, porque Él es el Salvador. Él es nuestro Dios. Quiera Dios que escuchemos este anuncio del principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme acabar con una oración.